Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día Nati, buen día a todos. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, decíamos, vamos a repasar para el que se engancha quizás hoy y no vio la conversación que tuvimos anteriormente. Definamos nuevamente cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para, aunque lo sentimos muchas veces, nos falta la definición de qué es una convivencia violenta. Mira, yo te agradezco mucho Nati y además recién estaba escuchando a Nicolás que hablaba sobre las recomendaciones y cuántas veces repetimos las recomendaciones para sembrar conciencia. Sí, De la misma manera, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que repetir muchas veces que nosotros somos canales para hacer denuncias. Entonces tenemos que concientizar permanentemente sobre este tema. La violencia intrafamiliar es justamente la que sucede dentro de casa. Imaginémonos la gravedad, porque la casa, que para muchos de nosotros es el lugar de resguardo, es donde queremos llegar, es donde habitamos en paz, para otras personas es el lugar más hostil. totalmente. En este Entonces, momento de una gravedad que, por supuesto, se potencia. Ya de por sí, la violencia intrafamiliar es grave. Ahora, estamos un poco más expuestos y todo esto realmente, bueno, debe ser para muchas personas complicado. esto es muy complicado en el contexto de quédate en casa y además porque nosotros pensamos, cuando pensamos en la violencia, nos remitimos por lo general a la violencia física, a la violencia más visible, pero Sí. en realidad en la violencia doméstica hay muchas variables, es la violencia sexual, es la violencia económica, es la violencia física y es la violencia emocional o psicológica, que es también la violencia invisible, la que no se ve pero que tiene un impacto fuertísimo, porque va directamente ahí, a la autoestima. Es como un terremoto que socava nuestra estructura. Pero no estamos hablando de un hecho aislado, estamos hablando de algo permanente, algo repetitivo. Estamos hablando de la humillación, estamos hablando de la descalificación, de la burla, de la ridiculización, de la negligencia, o sea, de no cuidar de un otro que depende de nosotros. Sin Esta dudas. violencia, esta violencia que se da en casa puede ser entre dos adultos, puede ser hacia niños, hacia los niños convivientes, hacia un adulto mayor, hacia un familiar discapacitado, o sea, se da de distintas maneras y es absolutamente grave. No se ve, pero es grave. Bueno, hay también dentro de la composición familiar, por supuesto, y en general, niños menores. Y hay una consulta que nos acaba de llegar, que la vamos a compartir con todos ustedes, ahí la vamos a ver en pantalla, a ver de qué se trata, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Soy docente hace muchos años y en las aulas suelen detectarse casos de violencia en casa. ¿Qué podemos hacer en este tiempo, que no hay clases, ni presenciales, por supuesto, para visibilizar el tema? Tengo un caso muy cercano de una amiga, Silvina, de Rosario, que le mando un abrazo enorme. Y ella nos cuenta de esta circunstancia, es docente también, y hay una violencia que se ve expuesta en las aulas, que en ese contacto con la docente se puede al menos manifestar y contener. ¿Qué hacemos ahora que no está esa instancia, Alejandra? Sí, mira, la pregunta me parece muy importante y también decirle a Natalia gracias porque honra su rol de Sí, docente, que claro, desde ya. mira al alumno un poquitito más allá de impartir el conocimiento, o sea, mira a ver qué le pasa. Las instituciones en general son grandes detectores de violencia. En las escuelas, los maestros, el gabinete psicopedagógico detectan y tienen la posibilidad de actuar ahí, en la primera línea. Muchas veces también recibimos consultas de las instituciones deportivas, entrenadores, por ejemplo, que se dan cuenta que jóvenes se exigen hasta la línea ahí del maltrato físico solamente para intentar ser lo que su familia espera de ellos. Total, eso también es un Entonces, caso de violencia. Qué bueno que lo mencionas, totalmente. esto, esto también es violencia. Es más, muchas veces nosotros pensamos que el maltrato infantil se da cuando un adulto maltrata a un niño y a veces se da indirectamente, cuando dos adultos se maltratan permanentemente frente a un niño. Esto también es maltrato infantil. ¿Y qué Esto también es recomendaciones violencia. le podemos dar a quienes son testigos o conocen este tipo de violencia? Mira, así como Natalia nos decía, ¿qué hacemos ahora que las escuelas están cerradas, que Sí. los clubes están en pausa? Nosotros podemos ser agentes de denuncia. O sea, primero es concientizar, ningún tipo de violencia es normal, no la aceptes, no la aceptemos, no la naturalicemos.
La violencia porque hay nerviosismo por la cuarentena, porque condimentaste mal la comida, porque trajiste malas notas del colegio, por el tema económico, porque perdí el colectivo. No, no lo naturalicemos. Existe una manera de denunciarlo, hay líneas especializadas que nos pueden brindar fundamentalmente el asesoramiento y la primera contención. Violencia tratada con violencia, no. La violencia tiene que ser desarticulada a través de la denuncia, a través de ubicarse en ese lugar donde me doy cuenta que estoy padeciendo un hecho violento y a partir de ahí puedo empezar a desactivar ese sistema. Hay líneas especializadas para hacerlo. Estamos viendo mientras hablabas, Alejandra, en el zócalo de la pantalla, en el pie de la pantalla, la información de estos teléfonos que son gratuitos, a los que vos podés llamar si es que tenés una situación similar a la que estabas contando, y si no, en los cuentos que yo te cuento, o que yo me cuento, @ los cuentos que yo me cuento, ¿no? Sí, @ los cuentos que yo me cuento, voy a dejar una plaquita permanente para hacer consultas. Incluso vamos a hacer una salvedad. En estos momentos que hay hiperhabitación en cada casa, también están habilitados WhatsApp para poder hacer la consulta silenciosa y en intimidad. Y anónima, claro, para que nadie se sienta expuesto en esa situación compleja, que por supuesto es mucho más grande que lo que uno imagina cuando lo atraviesa. Imagino que debe ser muy difícil estar en ese lugar. Gracias, Ale, como siempre, ampliándonos el horizonte y mostrándonos que hay una salida. Y además que la violencia no es solo un tema de la víctima, es un tema de todos. Todos podemos contribuir. Fantástico, me parece excelente el cierre. Gracias, Ale, nos vemos la próxima semana.